Soy Isabel Rodríguez y conocí el testimonio de un hombre que guardó su verdad por 25 años. El secreto del caso Anfrunz. Hace 25 años, todo un país se rezó por él. Y me ofrecí para canjearme por el niño. Rodrigo Anfrunz estuvo 11 días secuestrado y apareció muerto en un sitio eriazo. Se dijo que un joven de 16 años era el único culpable. Esta noche un hombre se atreve a contar su verdad. Isabel, yo te dije al principio de que era el tiempo de hablar. Yo tenía 2 años cuando Rodrigo desapareció. Después de 25, conocí los detalles de esta historia y descubrí una verdad abrumadora por el testimonio de un hombre valiente. Alguien a quien yo le creo me está diciendo yo estaba ahí, yo lo vi. Hoy, la siniestra historia de un secuestro. El secreto Anfrunz. El nombre de Rodrigo Anfrunz Papi regresó de la noche, regresó del pasado. Una querella interpuesta por su madre, Paola Papi, en contra de quienes resulten responsables de la muerte de Rodrigo, reabre uno de los casos más tristes y más conmovedores de la historia policial de Chile. Hace 25 años, titulares como estos: no sigan haciendo sufrir a mi hijito. Chile entero con el corazón deshecho. Muerto apareció Rodrigo. Contaban una verdad desgarradora. La justicia se dio pronto por satisfecha con la versión de investigaciones que responsabilizó al joven identificado con las iniciales PPV como el autor del crimen. Pero los familiares de Rodrigo y buena parte de la población dudaron de esa verdad oficial. Un cuarto de siglo después, Isabel Rodríguez investigó el caso Anfrunz, consiguió testimonios inéditos y reconstruyó una historia muy distinta a la oficial. Cuando revisé el trabajo y el video que mostraremos esta noche, quedé sorprendido, muy sorprendido. Creo que ustedes también sentirán ese impacto y esa sorpresa. Domingo 3 de junio, se pierde Rodriguito desde la casa de la abuela paterna en Agustín Barriga. Aproximadamente a las 17 horas, pero hasta casi las 18, Minita no se había dado cuenta. Paola llama por teléfono, se da cuenta a la 14ª comisaría y se busca por las postas de niños cercanas. Se llama al Instituto Médico Legal, previo recorrido por las casas del sector. Aproximadamente a las 11 de la noche se rastrea con un perro de carabineros incluso en el sitio eriazo. Así comienza el relato de Nelly, la abuela materna de Rodrigo, quien en estas hojas, ya amarillas, dejó constancia de cada una de las diligencias que se hicieron durante la desaparición de su nieto. Así comienza una historia que conmovió al país entero. Copó las portadas de todos los diarios de la época e hizo sentir a muchas familias que esto podía pasarle a cualquiera. Nosotros lo que queremos es tener de vuelta a nuestro hijo. Muchos se preguntarán por qué volvemos a tocar un tema que sucedió hace tanto tiempo, por qué volver a abrir las heridas ya cerradas, para qué hablar de muerte y dolor, por qué no mejor olvidar. Y es porque las heridas aún no han cerrado, porque el recuerdo que atormenta a un hombre nos dio luces de que la historia oficial no corresponde a lo que verdaderamente sucedió. Así comienza también nuestra investigación en los sótanos de Televisión Nacional. El primer obstáculo, el cambio tecnológico en la televisión chilena. Precisamente el año 79 las películas de cine fueron reemplazadas por el video y la cobertura del caso Anfrunz estaba en ambos formatos. Además de constatar el poco material existente, descubrimos que ya en esa época los medios de comunicación cuestionaron el curso de la investigación.
que realmente no se ha dicho todo lo que deberían decir. Están ocultando cosas. Yo creo que ahí tiene que haber algo muy raro. Hasta este instante estoy con una duda acerca del verdadero asesino, pero el niño es el PPD, no lo creo que haya sido él. Paola Papi Beyer es un nombre familiar para millones de chilenos. Una madre de 27 años pedía a gritos que no hicieran sufrir a su hijo. Otras madres, entre ellas la mía, rezaban para que Rodrigo apareciera. Hoy por los ojos de Paola vuelven a pasar las imágenes de esos 11 días. Sentada por primera vez después de 25 años ante una cámara de televisión, quiso acompañarnos en nuestra investigación en su afán por saber la verdad. Fue una locura, no, ni siquiera tengo claro el día a día, o sea, no, había que hacer, a eso me dediqué. Para mí por lo menos era la manera más sana, la manera de seguir cuerda, te fijas, haciendo, ejecutando y no sentándome a esperar, o sea, ahí yo creo que me vuelvo loca. La abuela Nelly vuelve a escribir. Lunes 4 de junio, Minita llama a la señora Eliana, quien dice que hay que hacer denuncia en la sexta judicial y que se llame a Violeta Salas, jefa de la brigada femenina. Como a las 15 horas se nos entrega una amplia orden judicial, previa conversación con el juez del sexto, el señor Silva. De hecho, en los momentos en que Nelly conversaba con el magistrado Manuel Silva Ibáñez, la búsqueda ya había comenzado. En Providencia, el personal de la 14ª Comisaría de Carabineros trabajaba desde la noche anterior. A cargo, el jefe de la Comisión Civil, un teniente de 22 años, hijo de un general de Carabineros, se volvería clave en la investigación. La primera información nuestra fue extraoficial porque en aquella época, para poder investigar una situación de presunta desgracia, hay que esperar 48 horas. Pero este caso era especial porque en la unidad, en la 14 Comisaría, se había recibido instrucciones del jefe de instrucción, que era el jefe Stangui en aquella época, para que se diera una investigación especial por ser un amigo o pariente de él. Se inician las primeras investigaciones. Jaime Anfruns Stange era el padre de Rodrigo, ingeniero en minas y profesor de la Universidad de Chile. Su madre, Guillermina Stange, era prima hermana del actual senador. Desde la casa de Minita, como la llama su familia, fue secuestrado Rodrigo. El general Stange, que era el director de instrucción en aquella época, él nos prestó todos los medios para poder trabajar y así fue como nosotros pudimos contar desde el día siguiente con 2 perros adiestrados de ellos, ¿cierto? Junto a Carabineros, la familia Anfruns Papi y los cercanos se organizaron para actuar. Eduardo Tomás, amigo de Jaime, bajó las cortinas de su negocio en el centro de Santiago y se puso a disposición de la familia. Después de tapizar las vitrinas comerciales con las fotos de Rodrigo, llegó hasta la calle Juan Agustín Barriga y estacionó su camioneta verde. Esta camioneta. Yo participé con una comisión civil ampliada de la Prefectura Oriente de Carabineros. Y en esta camioneta se trasladaba principalmente los perros policiales o servía de transporte para la Comisión Civil, que tampoco tenían transporte disponible todo el tiempo. Los perros como cualquier persona, para mí eran mascotas nomás. Yo nunca había visto trabajar perros policiales. De hecho, a los perros, cuando se les empezaron a encomendar algunas misiones específicas, sobre todo las básicas, las primitivas, los perros las cumplieron sin ningún problema. Los perros siempre indicaron de que el camino seguido por Rodrigo era de la casa hacia Manuel Montt. Atlas y Kazán fueron portada durante los primeros días. Pronto su capacidad sería puesta en duda. Yo quiero hablarle a través de la televisión, porque hoy día en casi todas las casas hay un televisor, a aquella persona o personas que tengan a Rodrigo. Yo le quiero pedir a usted que se comunique con nosotros, que yo personalmente haré
todo lo que esté a mi alcance para ayudarle a solucionar su problema, para que usted no sufra ninguna dificultad, para que solamente podamos devolvernos la tranquilidad a todos nosotros. Yo quiero pedirle a usted... 17 años de programa ya avalaban la credibilidad de don Francisco, quien meses antes se estrenaba la Teletón. Era tal la conmoción pública que el equipo periodístico de Sábados Gigantes ofreció a unos padres acongojados un micrófono abierto a todo Chile. Con dificultad, Jaime y Paola hablaron frente a las cámaras. Ese día al estudio. De lo que hemos estado sufriendo. O sea, cualquier padre que se le perdió por 2 segundos sus hijos, saben lo que es. Nosotros lo que queremos es tener de vuelta a nuestro hijo. Es lo único que pretendemos nosotros y es lo único que necesitamos nosotros. Queremos a nuestro hijo. No necesitamos represalia contra nadie. Era un matrimonio que tenía un niño, me impresionó la situación. Y de repente yo dije, podía tratarse de una persona un poco desviada, media loca, que a lo mejor hubiera aceptado hablar conmigo y que yo podía ayudar. Y de hecho la policía pensó que sí podía ayudar, porque yo tenía mucha difusión en ese tiempo, los sábados a la tarde, una sintonía altísima. Todo esto comenzó una tranquila tarde de domingo. Lo claro es que esto fue un impacto nacional y que nosotros en nuestro programa Sábado Gigante, al escuchar de que el niño estaba secuestrado, yo en ese entonces era 25 años más joven y me ofrecí para canjearme por el niño. En esto trabajamos con la policía. La policía en ese entonces no tenía elementos muy sofisticados, no sé si los tiene hoy día. Llamó una persona para decir que tenían al niño y entonces pusimos unos tapes, me pusieron un chaleco contra bala y me mandaron a la dirección que habían dado. Llegamos a la dirección, la calle, yo veía todos los techos, veía algo o alguien, y la dirección que nos habían dado finalmente era una iglesia evangélica donde yo entré y nadie sabía nada de esto. O sea, fue lo que llaman aquí los jóvenes una pitanza. Una de las llamadas que más nos llamó la atención fue la de un niño que dijo tener un zapatito de Jorge Armstrong, porque decían que en esto el niño había perdido un zapato. Entonces la policía fue a lo único que le pareció que podía hacer. Entonces él dijo que el niño estaba en tal y tal parte. Y le preguntamos a él dónde él vivía y él dio creo que la calle Simón Bolívar. Y nada más. Entonces durante la noche empezamos a buscar casa por casa en Simón Bolívar. Y una palabra que el niño usó fue la palabra feucha. Entrevistamos muchos niños en muchas casas, los despertamos a la 1, a las 2 de la mañana. Llegamos a una casa, para que ustedes vean cómo se trabajó este asunto. Llegamos a una casa y despertaron a un niño y el niño ocupó la misma palabra. Y yo después, entrevistándolo, en realidad él aceptó que él había llamado por teléfono, porque le habíamos dicho que le regalábamos una bicicleta, si es que él podía entregar más datos. Eso fue lo más que conseguimos. No sé, llamaban por teléfono que tenían a Rodrigo, la plaza de armas, creo que te he contado, que nos iban a entregar el niño allá. No, esa parte es como todavía dolorosa, o sea, como el otro día que fuimos al juzgado, no iba hace 1000 años. Entonces, esas son cosas que son fuertes todavía para mí. Creo que es bueno igual hablarlo, pero no, o sea, no, es demasiado todavía fuerte. Yo estaba estudiando en Santiago y me había venido a vivir con ellos ese año. Mis primos venían volviendo de Inglaterra hacía poco tiempo. Y yo precisamente, Rodrigo de chiquitito, la Loreto igual, así que yo le dedicaba harto tiempo a ellos, digamos. Y yo estudiaba en las tardes. En las mañanas habitualmente los acompañábamos muchas veces al colegio, los llevaba, los traía, qué sé yo. Sí, compartíamos harto en familia. Yo con la Paola somos más que primo hermano, así que tenía una relación muy cercana. Fue fuerte.
El flaco es uno de los primos menores de Paola, veinteañero y de provincia, cambió la fría pensión por el calor de hogar de los Anfrons Papi en la calle La Tadía. Por esta razón, cuando Paola y Jaime se trasladaron a la casa de Juan Agustín Barriga, centro de operaciones de las policías, Nelson sintió anticipadamente la ausencia de Rodrigo. 25 años después, sus recuerdos son vívidos, especialmente uno, el capítulo del zapato. Buscando reconstruir esta historia, llegamos a él. Yo estaba en Juan Agustín Barriga cuando pasó eso. Estábamos en la tarde, digamos, y había llegado una persona, una dama, en un auto. El acompañante del chofer, ¿cierto?, le abrió la puerta a la dama esta, pero justo la puerta donde estaban los arbustos, que era justo muy pegado al árbol, ¿te fijas tú? Entonces, a mí me llamó la atención esa actitud. Ella con un abrigo de piel, una mujer muy elegante, y cuando le pudo haber abierto la otra puerta, entonces a ella se le cayó el abrigo, lo recogió y le costó, tuvo bastantes dificultades para salir de ahí, pero finalmente salió y entró a la casa. Bueno, hasta ahí no hubo ningún problema y entró, no sé, a título de qué, en realidad no tengo yo a ella no la ubicaba, nunca la vi. Pero después en la tarde se ocasionó el hecho ya más decidor para nosotros, fue que hubo una llamada telefónica a La Tadía diciendo que en el jardín hay un zapato de Rodrigo. Empezamos a buscar los arbustos alrededor de fuera, de la parte interna de la casa, digamos, el antejardín de la casa. Y la verdad es que empezamos a buscar rama por rama y esto ya estaba oscuro, ya estaba medio oscuro ya. Y no encontramos nada. Y sobre eso mismo, de nuevo vuelven a llamar y nos dicen que en realidad el zapato no está ahí, sino que está afuera. O sea, a lo cual nosotros creemos que la gente que nos llamó, la persona que nos llamó, estaba ahí dentro de nosotros, digamos, ¿cierto? O estaba en alguna casa muy cercana. Y efectivamente ahí estaba el zapato, que había sido el mismo lugar donde se fue la mujer. Que a mí yo después lo asocié y dije que eso todo tan extraño de haber sido alguna relación con la postura del zapato. Y ahí ya cuando tuvimos el zapato en la mano pudimos entender que, yo por lo menos entendí que el tema era más serio de lo que nosotros pensábamos. ¿En qué sentido? ¿En que se trataba de un secuestro más organizado? En que, claro, yo pienso que ya no estábamos en presencia de un niño que había raptado a Rodrigo, sino que había personas bastante más organizadas con bastante más recursos, digamos. Fue tremendo. Se nos pararon los pelos a todos, yo creo. Fue como, no sé, yo creo que fue como una última señal en realidad de Rodrigo. O sea, fue fuerte, súper fuerte. Nos abrazamos todos, fue súper emocionante. Pero ¿se pensó que eso era una señal de que él estaba con vida? Yo creo que cada uno tuvo una apreciación distinta. Yo tuve una apreciación absolutamente distinta a la que tuvo la Paola. La Paola tuvo una apreciación más de madre, más de que, no sé, Rodrigo iba a aparecer, digamos. Yo tuve una sensación distinta, que era una señal clara de que Rodrigo no iba a volver, digamos. Hola, abuelita. Estos son pajaritos. Eso eres tú. Esto es un globo. Rodrigo. El miércoles 13 de junio, la Policía de Investigaciones informó a través de los medios de comunicación que un menor estaría involucrado en el caso. El autor de esta hipótesis, el psicólogo clínico Hernán Tuanescaf, profesor y colega de los policías que estaban a cargo de esta pesquisa. Surgía así un nuevo personaje para nuestro puzzle. ¿Quién era? ¿Quién es hoy día? Sorpresa nos causó descubrir que se trataba del mismo psicólogo que el año 93 se atribuyó haber anticipado el desenlace del crimen del menor Zamorano Jones en Locurro, que el año 2000 aseguró que el caso Matute partió mal investigado y que hace un año elaboraba una aproximación psicológica del presidente de Estados Unidos, George Bush. Psicólogo clínico de la Universidad de Chile, adquirió el calificativo de criminólogo, ya que ejerció como jefe del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Civil.
aunque aceptó recibirnos en su casa para una conversación en off, aseguró que todo su trabajo en el caso Anfrunz está resumido en su libro Rodrigo, una interpretación criminológica, publicación que fue editada en España y de la que se imprimieron 3.000 copias. Antenoche, al escuchar varias veces aquella grabación de la llamada anónima conocida por ustedes, la desestimé como hecha por una mujer. He postulado en cambio que esa voz corresponde a un niño. Luego de empadronar el sector, Investigaciones encontró un menor que calzaba con el perfil diseñado por Tuane, el que afirmaba haber jugado con Rodrigo, PPB. A las pocas horas obtendrían una confesión y un dibujo. Estaba escrito con lápiz rojo. Lo primero que llamó mi atención fue el dibujo de una cara al costado izquierdo, a la mitad de la página. Hacia este rostro apuntaban flechas y cada una tenía su correspondiente escritura, ocupando gran parte del papel. Este dibujo y la confesión de la que el menor luego se desdijo fueron suficientes para determinar al culpable. Ahora solo faltaba encontrar el cuerpo. Preguntas que en ese minuto yo no las vi tan así, eran como obvias. Como decía mi madre, que deberían ya haber tenido el cuerpo de Rodrigo por las preguntas que te hacían. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, preguntábamos, me acuerdo que estábamos con la mami en investigaciones, que si Rodrigo tenía una mancha en la cara. Rodrigo no tenía ninguna mancha, lo único que tenía era marcado los anteojos porque usaba anteojos. Y claro, después cuando aparece el cuerpo de Rodrigo, la mami lo va a ver y tenía una mancha en la cara. Eso mismo que le preguntan a mi suegra, a mi nita, qué había comido el niño. Y después sale, te fijas la comida en la autopsia de lo que había comido el niño. Entonces cosas así que en ese minuto, por lo menos para mí personalmente, no eran tan obvias. Los padres del niño acusado no habían querido hablar. Pero hoy estamos aquí con don Mario y su esposa, la señora María, para que ellos nos cuenten algunas cosas de este niño, PPB, como ha sido identificado, respecto de cómo era él. Cuéntenos, don Mario, usted, ¿piensa que su hijo es culpable? ¿Piensa que él realmente hizo lo que se dice que hizo? Nunca se me ha pasado por la mente, señor, que mi niño pudo haber cometido ese crimen tan horrendo del cual lo acusan. Nunca se me ha pasado por la mente. ¿Cómo? Sinceramente creo que no puede haber sido él. ¿Usted ha conversado con su hijo ahora donde él está? ¿Ha conversado sobre todo este tema con él? Muy poco hemos conversado con él. Solo lo que él me ha dicho a mí, que tenga confianza en Dios y en la justicia, que todo se va a aclarar. En aquella época el magistrado, el juez Galvez, no nos escuchó ni nos permitió el decir lo que yo voy a contar ahora. Fue el centro de operaciones de las policías durante los 11 días en que Rodrigo estuvo desaparecido. También fue el epicentro de las rivalidades entre carabineros e investigaciones. El hallazgo del cuerpo vino a confirmar esas diferencias, que 25 años después tienen mucho más sentido. Jueves 14, como a las 10:30, supe por una llamada telefónica de Pepa que había aparecido el cadáver de Rodriguito
y fui de inmediato a la casa de Minita. Casi a las 11 subí donde mis hijos diciéndoles que Rodrigo ya no sufría y que era preferible saber esta realidad que buscar a un hijo sin saber nunca de él. Paola me pidió que fuera. Paola le pidió a Nelly que fuera a comprobar que ese cadáver era el de Rodrigo. Al salir de Juan Agustín Barriga hacia el sitio Eriazo que estaba detrás de la casa de Minita, Nelly se enfrentó a un mar de detectives que no le permitieron el paso para ver a su nieto. Metros más allá, el teniente de carabineros, que había estado a cargo de la investigación, forcejeaba para traspasar la barrera. El sitio era totalmente distinto a como es ahora, tenía dos accesos. Uno que era por unas casas al lado de un negocio que está aquí en Manuel Montt, que era privado, ya estaba con llaves, entraba por unas casas. Y el otro que era abierto era el que daba por Miguel Claro o por la calle que está donde vivían los abuelos de Rodrigo. Y ese día, en algún instante, estuvo lleno de gente de investigación y pese a que nosotros nos identificábamos, trabajábamos en el caso, andábamos con toda nuestra dedicación y veníamos con la abuelita de Rodrigo, no nos dejaron ingresar. Casi en forma inmediata, la Policía de Investigaciones elaboró 3 informes científicos para explicar por qué en 11 días el cuerpo no había sido hallado y, sobre todo, cómo calzaba perfectamente la escena con el autor PPB. Documentos que fueron dados a conocer por los medios de comunicación. Uno de los estudios señala que el pequeño Rodrigo se defendió del ataque y PPB, en el momento de ser detenido, aún mostraba las huellas dejadas por el pequeño en sus manos. También se establece fehacientemente que la tierra encontrada en el zapato lanzado al jardín de la casa de los abuelos de Rodriguito corresponde al lugar donde posteriormente apareció su cadáver. Respecto a las características del terreno, el informe pertinente expresa que es poroso, seco y permeable. Esto, dice el documento, contribuyó a demorar la descomposición del cuerpo. Asimismo, la temperatura de relativa estabilidad, estimándose una media de 8 grados. Estos y otros antecedentes concuerdan perfectamente con la confesión que PPB hiciera ante investigaciones, ratificada posteriormente ante el ministro en visita, Ricardo Gálvez. ¿Cómo recibieron ustedes como familia cuando ya se elabora una hipótesis de involucrar a este menor PPD en la ejecución de lo de Rodrigo? ¿Cómo en ese momento recibieron toda esta información? Con muchas dudas, porque uno que lo vivió, era como obvio que no fuera así, era imposible. Porque, o sea, ese sitio donde encontraron el cuerpo de Rodrigo lo vimos 10.000 veces, con perro, sin perro, entonces era imposible, por eso no lo creíamos. Pero yo personalmente pensaba que podía de repente de muy simple las cosas se complican, ¿te fijas? Y lo otro era especular, si no... ¿Pero buscaste de alguna manera la tranquilidad en esa explicación? De no seguir, de alguna manera no seguir insistiendo en que no te convencía. Yo en ese minuto hubiera querido hacerlo, pero opinaban que no era conveniente. Y lo dejé y uno aprende a vivir con eso, te fijas, con el tiempo. Ese sitio, más que revisarlo, nosotros permanecíamos ahí. Porque en la casa había mucho revuelo familiar, la casa no era grande. Para no provocar problemas, muchas veces nosotros llegábamos de estos operativos, de estas salidas, y teníamos que ir al baño, qué sé yo, y íbamos a ese sitio. O sea, el sitio lo recorrimos completamente, independiente que los perros permanecían ahí bajo la sombra de algunos arbustos que había y nada más. ¿Y cómo recibió la noticia de que el cuerpo había estado ahí durante esos 12 días? No, o sea, con incredulidad, que era absolutamente imposible. El cuerpo no estuvo ahí. Eso no fue cierto. ¿Tienes la certeza de que el cuerpo no estaba nunca ahí? estuvo ahí. Nunca estuvo ahí. Nosotros el primer día lo buscamos ahí, el segundo día lo buscamos ahí. Después, una oportunidad, yo acompañé al teniente Rodríguez, unos perros policiales, ahí el sitio de Eriazo, nunca estuvo. Yo participé con él en la Tadía cuando él tomó una prenda de Rodrigo, la escondió y el perro lo encontró inmediatamente. O sea, se la escondió a 2 cuadras y el perro lo encontró al tiro. Al tiro no se moró nada. Y a pesar de eso, ¿cómo recibieron la versión de investigaciones de que el cuerpo estaba ahí, había estado ahí durante 12 días? Bueno, ahí ya el tema era distinto, porque ya el cuerpo, ya Rodrigo ya no estaba vivo, digamos, o sea, ahí cada uno... Es distinto cuando tú tienes la necesidad de creer que él está vivo, ¿cierto? Y después tú tienes la verdad, digamos, que ya no está vivo. Entonces ahí
todos tenemos derecho a pensar y analizar la situación y ver qué pasó, por qué pasó y quiénes son los posibles culpables. El terreno, tan distinto como es ahora hay un jardín, se ve que siembran pasto, está con una tierra relativamente blanda, pero en ese tiempo que era un terreno baldío desocupado desde siempre, nunca se había hecho nada, el terreno era sumamente duro. El Rodrigo, o sea, el niño a quien se inculpaba, no pudo haber tenido la fuerza, ni el tiempo, ni nada, como para hacer una excavación y poder sepultarlo. Y de hecho, desgraciadamente para el expediente se perdió, pero si ustedes hubiesen visto las fotografías que pudo haber sacado de investigaciones o quien hizo la investigación en aquel minuto, se podía dar cuenta de que la profundidad no era tal, no cabía el cuerpo de Rodrigo, y eso fue tapado con cosas que había alrededor, y que perfectamente pudo también haber sido descubierto el cuerpo si hubiese estado tantos días como se dijo en aquella época, con las lluvias, con todo lo que hubo en esa época. Las dudas planteadas por la familia tuvieron eco en los medios de comunicación. Pronto vendrían las constataciones de que estas suspicacias no eran solo una manera de rebelarse ante la muerte de Rodrigo. El doctor Julio Bea Sovalle recibió el cuerpo de Rodrigo en las dependencias del Servicio Médico Legal. Ejercía entonces como el jefe del Departamento de Tanatología y fue quien hizo la primera revisión, la externa. Autopsia número 1349. Causa de muerte: asfixia por sofocación. Data de muerte: 2 a 3 días antes de ser encontrado. Especificaciones: alimentos sin digerir, papas y carne en el estómago, constreñido por prolongado periodo de inanición. Moretones alargados en tobillos, marcas de quemaduras en la cara, parte superior de las piernas y en el estómago. Minutos más tarde se le informaría a Beas que su colega José Luis Vázquez realizaría el examen interno y elaboraría la autopsia. Autopsia número 1359. Causa de muerte: asfixia por sofocación. Data de muerte: sin definir. Estado de putrefacción inicial. Especificaciones: estómago repleto de alimento semidigerido. Erosiones puntiformes en manos y piernas. Erosiones rojo oscuras, esquimosis violáceas en los tobillos. ¿Usted dio alguna opinión sobre la data de muerte del muchacho? Sí. Desde el primer momento, cuando recién se me preguntó a mí, a la llegada y yo acababa de examinar al niño, pensé que esa data de muerte era de 2 a 3 días. La impresión que tengo yo es que no se ha hecho todas las declaraciones y no se ha completado totalmente la investigación de este caso. ¿Podemos saber cuál es la data de muerte que usted puso en las ampliaciones? ¿Cómo no? No hay ningún inconveniente. Está publicitado ampliamente, de manera que no voy a crear ninguna situación. La data de muerte no hay absolutamente ningún problema en establecerla, como le digo, considerando los elementos de juicio que significan los fenómenos médicos legales estrictos que uno obtiene del estudio del cadáver, y luego los allegados que se refieren a factores ambientales, fundamentalmente de temperatura, de humedad, de condiciones físico-químicas del suelo, etcétera, etcétera, permiten establecer que el niño llevaba alrededor de 10 a 12 días de fallecido al momento en que yo practicaba la pericia. O sea, usted insiste que el niño falleció el mismo día que desapareció de su hogar. Exactamente así es. Aunque las diferencias entre ambos informes no fueron sustanciales, las explicaciones del doctor Vázquez para cada ítem confirmaron la versión de investigaciones de que el cuerpo siempre había estado ahí. Es que Rodrigo, desde el día que se perdió, ya no me pertenecía el día de los funerales, por ejemplo, fue sumamente impresionante. No, ya no era mío, era de todos, ¿te fijas?
Rol 102-645. Causa rapto. Fecha 4 de junio de 1979. Tribunal el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago. La búsqueda de este expediente fue una de las tareas más difíciles de nuestra investigación. Luego de constatar en el archivo judicial que la causa nunca fue enviada a esta instancia, volvimos al Sexto Juzgado para chequear el estado en el libro de ingresos de ese tribunal. Nunca había sido remitida a la Corte como pensábamos, ya que el ministro en visita, que fue asignado al caso, mantuvo su investigación y este expediente en las oficinas del Sexto Juzgado. O sea, debía estar en estas dependencias. Día tras día, esta causa sumaba miles de fojas y estos personajes cosían tomos y tomos de declaraciones judiciales que apuntaban contra una sola persona, PPB. Como este menor tenía 16 años, el ministro en visita asignado, Ricardo Gálvez, determinó que debía someterse a un juicio de discernimiento. Por 2 votos contra 1, la Corte de Apelaciones ratificó el fallo de una jueza de menores y fue declarado inimputable. Por 2 votos contra 1 hemos confirmado la falta de discernimiento del menor. ¿A quiénes corresponden esos votos? Desde luego al presidente de la sala, que soy yo, y al ministro Adolfo Añaos. Nosotros estuvimos por confirmar la resolución de la juez de primera instancia, que es la juez de menores del Sexto Juzgado de Menores. Creo que no hay diligencias más que realizar que las ya hechas. Se han hecho innumerables peritajes, se han interrogado a todas las personas que efectivamente tenían algún conocimiento, se ha prácticamente agotado todo tipo de pesquisa de orden científico y es el juicio mío que ya no hay nada más que investigar. Me parece que podría corresponder a un exceso de celo o quién sabe a qué otras razones el insistir en este asunto bastante doloroso para mucha gente y que ya está suficientemente aclarado en el orden judicial. 4 meses de diligencias y Ricardo Gálvez se disponía a cerrar el sumario. A la luz de los antecedentes que revelaremos, un tiempo demasiado breve para la investigación. 24 años atrás, las condiciones no estaban dadas para nosotros como poder hablar de estas cosas. Pero yo creo que todo tiene su momento, todo tiene la oportunidad de poder contar lo que uno había. Nosotros en aquella época el magistrado, el juez Gálvez, no nos escuchó ni nos permitió el decir lo que yo voy a contar ahora. Fue difícil, estábamos donde no debíamos estar. Después de 25 años de silencio, el 2003 puso en la discusión una de las historias más tristes del pasado de Chile. La publicación de un libro nos dio las luces de que había mucho más por conocer. En octubre del año pasado, la periodista Soledad Pino lanzó el libro Una verdad pendiente. La tesis de este libro plantea que la muerte de Rodrigo habría sido fruto de los excesos de sus secuestradores, que buscaban amedrentar al entonces mayor de ejército Luis Irazábal Lobo, tío político de Rodrigo. Con los antecedentes que yo pude recabar, me formé la idea de que el rapto, el secuestro y el posterior asesinato de Rodrigo fue un efecto colateral de lo que era la venta ilegal de armas que por esos días se hacía en Chile. Esta venta ilegal estaba de parte de FAMAE, gente que se vinculaba con la CNI y con FAMAE para buscar financiamiento para este organismo de represión. Ahí se engancha esta historia con un tío político de Rodrigo, con el general de ejército Luis Irazábal, y este tío político habría querido hacer un negocio propio con el tema de las armas. Entonces toman a Rodrigo desde la casa del padre de este tío político en señal de decirle, bueno, esto puede pasar con un hijo tuyo si tú sigues con este negocio, ¿no? Como pasándote de listo. Pero en su momento no se sabía que él era cercano, por ejemplo, a los aparatos de seguridad o a la CNI. Creo que sí, pero igual como tengo un tema que no me gusta
tocarlo, porque son personas, te insisto, que yo quería mucho, mucho el padre de ellos. Entonces, no. En primer lugar, quiero clarificarte y saber que yo nunca ni pertenecí ni a la Dirección de Inteligencia Nacional llamada DINA, ni al Servicio Nacional de Inteligencia llamado CNI. No trabajé con ellos, digamos, y no tuve ninguna relación. Además, me extraña que hayan andado buscando un servicio de inteligencia a Rodrigo. Fuentes militares activos y en retiro que me confirmaron, digamos, la participación de este tío político, el general Irazábal, en el tema del negocio de las armas. Más tarde este tío político, el general Irazábal, llegó a ser director de FAMAE, por lo tanto supongo que él algún conocimiento tenía sobre el tema de las armas. ¿Qué participación le ocupa a usted en el negocio de las armas en aquella época? Ninguna participación y muy lejana a eso, porque el año 78 y 79 yo trabajaba en el Cuerpo Militar del Trabajo, en la carretera austral. El general más joven del ejército chileno, a los 42 años, Luis Irazábal Lobo, ascendió al generalato luego de un par de años en España y desde 1993 hasta el 97 ejerció como director de FAMAE. ¿Cuál es su historia? Ingeniero militar de la Escuela de Tejas Verdes, se crió al alero de Manuel Contreras. Figura en el número 57 de la lista de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, que fue publicada por la revista Análisis el 17 de marzo de 1991. En la época, también en círculos bien estrechos, se manejó este tema del tráfico de armas. Y lo que salió a la luz pública fue un poco confuso y se enredó y se dijo que algo tenía que ver con la CNI. De hecho, ya en abril de 1981, la revista Hoy publicaba el artículo ¿Dónde está la verdad? Y dice: el temor de la CNI porque la muerte del niño fuera resultado de un secuestro por venganza estaría demostrado por otro hecho. El hijo del coronel Irazábal es el mayor de ejército Luis Irazábal, funcionario de la CNI, padre a su vez de un niño casi de la misma edad de Rodrigo. Junto con toda su familia, fue trasladado a España a pocos días del crimen. ¿Cuál fue el motivo de su traslado a España? Bueno, yo del 73 hasta el 76 estudié ingeniería nuclear en la Academia Politécnica Militar, donde se estudia ingeniería dentro del ejército. Ahí me recibo de ingeniero químico y obtuve el primer puesto. Por lo tanto, a nosotros, a los que obteníamos el primer puesto, nos mandaban a estudiar ingeniería nuclear a España. Recogiendo escasos antecedentes, investigamos junto a la periodista Soledad Pino los pasos de este militar en Madrid. Calles como Raimundo Fernández Villaverde, Alonso Cano y Paraguay albergaban entonces las instalaciones de la Agregaduría Militar Chilena en Madrid. Según pudimos constatar en esta ciudad, los años 79 y 80 estuvo a cargo de esta dependencia el general Ramsés Álvarez Escoglia, quien hoy cumple condena en Punta Peuco por el crimen de Tucapel Jiménez. Irazábal asegura haber estado solo 2 años en este país, cursando una beca de especialización en el Instituto de Estudios Nucleares. Una vez en Chile, su nombre nunca sonó demasiado, aunque se tratase de un hombre cercano a Augusto Pinochet. De hecho, lo acompañaba incluso en viajes diplomáticos en los que se concretaban negociaciones sobre compra y venta de armamento. La verdad es que el solo hecho de estar acá, hay una serie de sentimientos muy encontrados. Hay sentimientos de rabia, de pena, de entender a la familia. Yo en lo personal me involucré mucho con ellos por este caso, por todo el tiempo que estuvimos, porque la mamá y el papá buscaban mucho apoyo en nosotros. Yo que tenía 22 años más o menos, no era muy experto en esto, pero sí tenía un respaldo de suboficiales y personal que era muy bueno. El teniente de carabineros Jorge Rodríguez Márquez tenía 22 años cuando, por encargo del comisario de la 14ª Comisaría de Providencia, se hizo cargo de la búsqueda de Rodrigo. Sus recuerdos están intactos, como si nunca los hubiera revuelto. Después de conocernos, accede a darnos esta entrevista, pero solo después de reunirse con Paola. ¿Cómo te lo planteó? ¿Cómo me lo planteó? Así tal cual nomás, o sea, tengo algo que decirte, que nunca lo hablé, me decía que no lo había hablado ni con su señora, o sea, lo guardó para él nomás. Nunca habló con nadie, dice, sobre el tema. Después de vivir un encuentro devastador emocionalmente, Jorge visita con nosotros el mismo sitio donde hace 25 años fue encontrado el cuerpo de Rodrigo.
tiene algo importante que decir. Aparece inmediatamente atrás de la casa de los abuelos. ¿Pegaba la pandereta? No tan, sí, relativamente pegaba a la pandereta, atrás de unos arbustos. En ese tiempo era bien un terreno de pastos grandes, de tierras muy duras. No era un terreno parejo, como era bastante irregular, ¿cierto? Y estaba en posición, estaba de boca abajo, sí, boca abajo, ¿cierto? Y cubierto, pero no enterrado como para poder tener tantos días ahí. Ahora, ¿cómo entonces aparece el cuerpo? Porque hay algún momento en que ustedes dejan de estar en punto fijo en este lugar. Nosotros recibimos instrucciones, no recuerdo el día exacto, pero sí 2 días antes de que apareciera el cuerpo de Rodrigo, recibimos instrucciones de retirar todos los puntos fijos y de abandonar la investigación que hacíamos. ¿Por qué razón? Por una disposición del alto mando, no teníamos otra información fuera de eso. ¿Y cómo recibieron esa orden? Con extrañeza porque había cambiado todo el apoyo inicial y las órdenes iniciales de una dirección exclusiva, cambiaba en un momento muy repentino y en unas horas muy inadecuadas, o sea, ya era noche de ese día y se nos ordenó y nosotros, la verdad fue que nos extrañó mucho esa instrucción y nosotros no obedecimos la instrucción de sacar los puntos fijos. Y al otro día, a primera hora de la mañana, se nos llamó para preguntarnos el por qué no lo habíamos hecho. Y tuvimos que hacerlo después, pero fue así. ¿Y precisamente al día siguiente aparece el cuerpo de Rodrigo en este lugar? Al día siguiente aparece el cuerpo de Rodrigo en este lugar. ¿Existe alguna versión de alguien que haya visto dejar el cuerpo aquí? Aunque sabíamos que su testimonio era clave, esta pregunta lo sorprendió. Quizás indeciso de revelar en televisión una verdad oculta por tanto tiempo, vaciló unos momentos y la cámara volvió a registrar. Entonces, ¿existe alguna versión de alguien que haya visto cuando se arroja el cuerpo a este lugar? Isabel, yo te dije al principio de que era el tiempo de hablar, de decir cosas que a ustedes les permita seguir investigando. Yo soy un testigo de que lo trajeron. $9.90. Casaca mujer, $7.990. Frazada 2 Plaza Magnolia, $3.990. Solo por el fin de semana. Nuevo desodorante Nivea Deo Dry. Lejos, el mejor desodorante Nivea. También en barra. Entonces, ¿existe alguna versión de alguien que haya visto cuando se arroja el cuerpo a este lugar? Isabel, yo te dije al principio de que era el tiempo de hablar, de decir cosas que a ustedes les permita seguir investigando. Yo soy un testigo de que lo trajeron. Yo lo digo con vergüenza porque a lo mejor, pero yo creo que no era el momento antes de decirlo. Pero nosotros la segunda noche tampoco levantamos a nuestra gente. En el día sí, la noche no. Y en la madrugada del día en que Rodrigo apareció, tal como lo dijo la señora que vivía acá, nosotros vimos ingresar el vehículo y vimos el cuerpo de Rodrigo en el portamaleta. Fue difícil, estábamos donde no debíamos estar. El auto entra por la calle, no por la avenida nuestra, la de la frente de la casa, sino que entra por atrás por la casa, por Miguel Claro. ¿Dónde estaban ustedes? Nosotros estábamos teníamos, yo te dije al principio, teníamos gente en la Plaza Sucre, en la entrada de Miguel Claro y en la entrada de Manuel Montt. ¿Cierto? Y la persona y el que estaba en Miguel Claro fue el que nos comunicó, nosotros entramos de inmediato, estábamos todos acá.
entra un auto, el terreno no permitía el ingreso hasta el lugar mismo donde lo dejaron. Pero sí, eran 2 personas, abren el portamaleta y bajan el cuerpo de Rodrigo para llevarlo a donde después lo dejaron. ¿Qué pasó con esa información? En el momento ustedes lo discutieron dentro del grupo que estuvo esa noche y que fue testigo de esto. Sí, lo conversamos nosotros también, o sea, hubo más gente involucrada en esto, pero en ese minuto aparece el jefe de gabinete, el general director de aquella época, coronel Aquiles Blue, después fue general, donde nosotros teníamos instrucciones de no hablar. Aunque reveladora, a esta verdad le faltaban algunas piezas. Antecedentes en mano, continuamos nuestra investigación. Logramos localizar a algunos de los suboficiales de Carabineros que, según Jorge, presenciaron este suceso. Ninguno reconoce tener presente el episodio y 2 de ellos argumentaron no recordar al teniente Rodríguez. La confirmación la lograríamos por fuentes alejadas de la institución. ¿Carabinero en ningún momento compartió con usted alguna versión de que ellos hubiesen visto cuando llevaron el cadáver a ese lugar? No, eso lo supe después. Yo también tengo la versión que usted tiene de que dio el entonces teniente Rodríguez, pero seguramente yo hacía patrullaje en las noches, a las cuales yo no accedía. Yo accedía cuando se movilizaba. Sí, me llegó bien, pues, que el cuerpo lo habían puesto. Me llegó por el suboficial de Insunza. Arnoldo Insunza era el suboficial de más edad de la Comisión Civil de la 14ª Comisaría de Providencia. Logramos contactar a su familia, pero lamentablemente había fallecido el año 2002. De alguna manera lo que Jorge te contó te sorprendió. No, porque era obvio que no estaba. Te fijas, era demasiado obvio que no estaba ahí, entonces eso no me sorprende. Si lo único es que es un hecho concreto, alguien a quien yo le creo, me está diciendo yo estaba ahí, yo lo vi. ¿Por qué le crees? Yo creo que por esos días vividos juntos. Tú sientes cuando una persona se entrega entero a algo. Por eso yo creo que le creo. Por un tipo muy humano. Y se la jugó todo, o sea, hizo todo lo que él podía hacer en ese minuto. Para Paola Papi, el relato de Jorge vino a confirmar que sus dudas de hace 25 años no eran solo producto de su adolorida imaginación. Revivió la angustia, la rabia y la pena. Surgió de nuevo el ansia por conocer la verdad, afán que estaba guardado junto a los recuerdos de Rodrigo. Y convencida buscó apoyo legal. El primer paso sería encontrar el expediente. Esta es la solicitud formal de desarchivo y esta es la respuesta del tribunal. Se ha procedido a efectuar una búsqueda de la causa de las dependencias y archivo del tribunal, sin que hasta el momento haya sido ubicada. Firma Julio Espinosa Mesías, secretario subrogante del 6º Juzgado del Crimen de Santiago. El segundo paso, la presentación de una querella por el extravío del expediente, delito consignado en el Código Penal chileno. No hay ningún otro extraviado en el 6º Juzgado. Solamente ese proceso está extraviado. Y según versión extraoficial que tenemos, de un funcionario responsable de ese tribunal, dice que lo sacó investigación. Entonces, no sabemos el momento y el tiempo en que fue extraviado. Se ha presentado una querella para descubrir y ojalá encontrar ese proceso. Para el abogado de Paola, todo paso siguiente debía contar con la participación y apoyo del teniente Rodríguez. Sobre su testimonio debía basarse cualquier acción judicial que pretendiera dar con la verdad. En una segunda entrevista con Jorge, volveríamos a sorprendernos. Ha sido esa hora, tipo 4 o 5 de la mañana, ingresa un auto oscuro, la verdad, sin identificaciones, sin nada, un auto bajo, y se detienen en la mitad más o menos del terreno, en la parte posterior de la casa de ellos. Se bajan 2 personas y abren el portamalete y nosotros nos decidimos acercarnos.
sin saber de qué se trataba ni nada de eso. O sea, no esperábamos jamás algo así. Y cuando ellos están en la parte posterior y nosotros nos acercamos y nos identificamos como funcionarios de Carabineros, ellos también se identifican como oficiales de investigaciones. ¿Y cómo se produce el diálogo una vez que ustedes se dan cuenta que lo que llevaban en el portamaletas era el cuerpo de Rodrigo? Fue una situación tan inesperada, tan de sorpresa, que nuestra reacción fue no madura. No es la reacción, no fue el procedimiento que debimos adoptar o que hubiésemos adoptado de haber tenido la experiencia de años después. Y así que decidimos llevarlos a la comisaría de Providencia. ¿Ya? Ellos no tuvieron problema, andaban los dos solos, no había otro vehículo que nosotros hayamos visto de nadie, pero sí dentro de las 6 o 7 cuadras que hay de distancia, 8 cuadras que habrá desde ese lugar hasta la comisaría por Miguel Claro, ¿cierto? Ya había comunicaciones telefónicas, había comunicaciones de radio, no había teléfono en esa época de celulares, y cuando llegamos a la unidad no alcanzamos a bajarnos, no alcanzamos a ingresar al cuartel, y salió el oficial de guardia de la 14 Comisaría de Providencia y nos dijo que había recibido instrucciones del comisario para que dejemos todo sin efecto. Y esa fue toda nuestra... De ahí no supimos más nada, o sea, hasta el otro día, cuando al par de horas después, a las 4 horas después, ya había un comunicado por todos los medios de prensa en el que había sido encontrado el cuerpo de Rodrigo. Al momento de detener a las personas, ¿cómo eran las características físicas de ellos? Es que, mira, yo mido 1,90 m, entonces para mí es difícil el decir de estatura media o no, pero sí eran personas que yo calculo haber sido 1,70 m, es más o menos de contextura delgada, jóvenes también, quizás un poco mayor que yo en aquella época. No sé los grados, o sea, se trabaja de civil, así que no lo sé. ¿Pero sí se identificaron como policía? Sí, claro, se identificaron como oficial de policía. ¿De la Policía de Investigaciones? De investigación. ¿Y de qué manera se identificaron? Ellos usan una placa de identificación exactamente igual como nosotros mostramos una tarjeta de identificación, ellos mostraron una tarjeta o una placa con el escudo de investigaciones. ¿Cómo fue la reacción del ministro cuando tú le comentaste esto? Nosotros no tuvimos la libertad ni el tiempo de poder expresarle al ministro en sus declaraciones todo lo que nosotros sabíamos, lo que habíamos visto. ¿Pero cuál fue el diálogo que tú sostuviste con él al momento de hacer la declaración judicial? No fue un diálogo, fue más bien una interrogación y uno se limitaba a responder lo que él preguntaba. ¿En ningún momento tú le dijiste, magistrado, yo vi cuando arrojaron el cuerpo en el lugar? Mira, sí se lo dijo, se le dijo a él que nosotros... Primero, lo único que se puso era que nosotros estábamos seguros de que el cuerpo no estaba. Pero lo otro, el resto de la parte de declaraciones no aparece ahí. No se dijo, pero no sale. Esto cambia completamente la versión oficial que lamentablemente fue corroborada judicialmente en la investigación que dirigió el ministro Galvez en su momento. En mérito de ello, hemos presentado una nueva querella a fin de lograr el pleno esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de Rodrigo. La madre, y en este caso en especial que golpeó tanto la conciencia de Chile, Chile tiene derecho a saber la verdad. Yo quiero la verdad. La verdad. Ahora, la verdad, no sé en qué sentido, a lo mejor ni siquiera se va a meter a nadie preso, pero es bueno saber las cosas que pasaron, ¿no? ¿Qué expectativas tienes de la justicia? Considerando que esto podría ser utilizado para un nuevo proceso judicial. Yo creo que no tengo la intención de perjudicar a nadie, ni tampoco de volver a resquemores antiguos, en absoluto. Sino que creo que lo importante es que uno se atreva a hacer estas cosas para que la verdad se sepa. ¿Cómo sientes el hecho de que Jorge haya esperado tanto tiempo para decirte esto? Nada, pues ya lo entiendo. ¿Cómo no? El miedo es cosa viva, ¿no? O sea, por favor.
Hay personas que tuvieron alguna figuración en este caso y que se negaron a entregar su testimonio a nuestro programa. Al reabrirse este caso y actuar los tribunales de justicia, sabremos si efectivamente hubo un montaje y una siniestra conspiración de la cual el pequeño Rodrigo fue una inocente víctima. Informe especial, los grandes temas de Chile y el mundo. Buenas noches. Ministro, después de tantos años, por favor, 25 años. Me dejan pasar, por favor. ¿No se puede decir nada al respecto? ¿Por qué no quiere decir nada? La opinión pública quiere saber.